Encontró a los bebés en un basurero y les dio nombres. Años después, su hijo tomó el micrófono en el Congreso y dijo la verdad. Nadie sabía quién había criado a esos niños bajo el puente, hasta que el país supo el nombre de su padre. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El aire de la mañana era cortante en Detroit. El invierno se aferraba a las aceras agrietadas y a los callejones vacíos como un secreto amargo que nadie se atrevía a nombrar. Las calles estaban silenciosas, demasiado silenciosas. Incluso el viento, al rozar las ventanas tapiadas de antiguas fábricas y licorerías, parecía moverse con cautela. Debajo del paso elevado de Jefferson, una figura se agitó. Envuelto en un mosaico de chaquetas militares, mantas desechadas y una sudadera desteñida que apenas dejaba ver un viejo escudo del cuerpo de marines, George Harris se incorporó desde su cama improvisada. Inhaló profundamente, con rigidez, y se puso de pie, con las articulaciones protestando mientras el frío se colaba hasta los huesos en los que una vez confió en batalla. No había planeado sobrevivir tanto. Después de Afganistán, después de que el BUEA dejara de devolverle las llamadas, después de los papeles del divorcio y el aviso de desalojo, George se desvaneció en la ciudad como una sombra. Nadie lo buscó. Nadie lo notó. Se volvió parte de la infraestructura. Solo otro hombre bajo el puente. Sus mañanas comenzaban siempre del mismo modo desde que dejó de ser George el soldado o George el esposo. Ahora era George el recolector, el hombre con un carrito de supermercado y un ojo silencioso, entrenado para ver lo que otros dejaban atrás. Cruzó la avenida Gratiot con una mirada cautelosa, sus pasos lentos, pero deliberados. Detrás del supermercado Thompson's, el contenedor metálico se erguía como un altar silencioso al desperdicio. George levantó la tapa y escaneó el contenido. Plátanos pasados, pan duro, algunos sándwiches preempacados aplastados. Extendió la mano y tomó uno que aún estaba sellado. Pavo, quizás. La fecha de expiración marcaba 2 días antes. Asintió para sí mismo y lo guardó bajo el brazo. Justo cuando se preparaba para cerrar la tapa, oyó algo extraño. Un sonido. No era el crujido del plástico ni el chirrido del contenedor. Era otra cosa. Era tenue, casi imaginado. Un llanto agudo, como si el viento intentara convertirse en voz. Se quedó inmóvil. El sonido volvió. Esta vez más alto, insistente, vivo. El corazón de George dio un salto. Miró hacia las sombras del contenedor. Allí, semienterrado bajo cartones rotos y bolsas negras, algo se movía. Se inclinó lentamente, con las manos temblorosas, y apartó la capa superior. Una bolsa industrial, atada en la parte superior, se agitaba con un golpe suave. El sonido volvió a surgir, y esta vez no hubo duda. Era un bebé. No, eran 2. Rasgó la bolsa con urgencia. El plástico se rompió bajo presión. Dentro, envueltos en una sábana manchada de sangre, había 2 recién nacidos gemelos. Sus pieles enrojecidas por el frío, sus rostros contraídos en llantos sin sonido. Uno de ellos pateaba débilmente, el otro apenas se movía. Ninguno había sido limpiado. Los cordones umbilicales aún colgaban de sus vientres. Los habían arrojado antes siquiera de ser recibidos en el mundo. George retrocedió tambaleándose, con el estómago revuelto. Su primer instinto fue correr, buscar un teléfono público, llamar a alguien cualquiera. Pero no se movió. Sus ojos quedaron fijos en ellos, y algo viejo y casi olvidado se agitó dentro de él. Se inclinó de nuevo, retirando el último resto de plástico. Sus manos llenas de cicatrices, frías y endurecidas, alzó a los bebés. Uno soltó un chillido agudo, quebrado. El otro gimió. Estaban vivos. Miró a su alrededor. El callejón estaba vacío. Nadie para ver. Nadie para ayudar. Nadie para juzgar. Dudó solo un instante, luego giró y comenzó a caminar. Los gemelos acunados en sus brazos contra su pecho, apenas cubiertos por el interior de su abrigo. De vuelta bajo el paso elevado, los colocó con cuidado sobre su manta. El suelo era duro y helado, pero mejor que el lugar del que venían. Sacó otra capa raída de sus pertenencias y los envolvió.
Sus manos tropezaban al rasgar los bordes de la tela para dejar espacio a sus cabecitas. Ya no pensaba. Actuaba por instinto paternal, militar, humano. Encendió un pequeño fuego en una lata y colocó un hervidor doblado sobre la llama. El agua de su última botella hervía lentamente. Agregó una galleta triturada y revolvió, sin saber qué más hacer. Su viejo equipo de campaña todavía tenía una cucharita para bebé, agrietada, de cuando su hija Emily era pequeña, confiada, y su mundo aún no se había derrumbado. Trató de recordar su rostro ahora, pero no pudo. Solo el sonido de su risa y la curva de su mejilla, cuando dormía sobre su pecho, permanecían. Parpadeó y volvió al presente. Los bebés aún lloraban, aunque más débilmente. Ofreció una cucharada de la mezcla tibia al más fuerte de los dos. El bebé hizo arcadas, pero tragó. El segundo rechazó por completo. George, sin rendirse, los acunó suavemente en su regazo, murmurando tonterías hasta que sus llantos se convirtieron en respiraciones irregulares. Los miró durante mucho tiempo. Eran pequeños, demasiado pequeños, pero eran luchadores. Ya lo veía. «Tú», susurró a la niña tocando su mejilla suave, «eres esperanza. ¿Y tú?», dijo posando un dedo sobre el pecho agitado del niño. «Eres justicia». Los nombres importaban, aunque nadie más los dijera. El fuego crepitaba. La noche se hacía más fría, pero dentro de la tienda de George había calor. No provenía de la llama, sino de los cuerpos frágiles pegados a él, del ritmo de respiraciones, de los latidos, del milagro de seguir con vida. No durmió, no comió. Se quedó allí, meciendo, protegiendo, respirando al compás de dos niños sin nombre que ahora los tenían, porque él se los dio. El mundo sobre el paso elevado siguió su curso sin pausa. Los camiones gemían, las sirenas aullaban a lo lejos, y la maquinaria de la ciudad seguía girando. Pero debajo, bajo el peso del concreto y los años de silencio, algo había cambiado. George Harris, una vez soldado, una vez esposo, ahora tenía una misión nuevamente. No sabía cómo los alimentaría mañana. No sabía cuánto tiempo podría mantenerlos a salvo, pero sabía una cosa con certeza. Los había encontrado, y no los soltaría, ni ahora, ni nunca. Los días siguientes se confundieron entre sí, como si el tiempo bajo el puente se moviera a otro ritmo, más lento y más hondo que en la ciudad que rugía encima. George despertaba antes que el primer rayo de sol se deslizara entre los edificios grises de Detroit. Su cuerpo se endurecía por la falta de sueño. Sus huesos protestaban, pero no había espacio para el cansancio cuando dos vidas pequeñas dependían de él para todo. La tienda improvisada bajo el paso elevado había dejado de ser refugio para uno, y se convirtió en un nido, un hogar hecho de mantas remendadas, cartones y silencio vigilante. Hope y Justice dormían acurrucados contra su pecho, envueltos en las capas que George había rescatado de contenedores y depósitos de donaciones. Cada movimiento al levantarse lo hacía con una lentitud calculada, para no despertarlos. Caminaba hasta la fuente pública más cercana, donde el agua helada servía como despertador y recordatorio. Ya no era solo cuestión de sobrevivir. Ahora era una decisión diaria de proteger. Había creado una rutina con precisión militar. Lavaba los paños en la orilla del río, justo cuando el sol derretía la escarcha. Los colgaba en una cerca metálica cercana, sujetándolos con piedras y cuerdas improvisadas. Recolectaba comida al amanecer o al anochecer, esquivando las horas con más gente. Sabía cuándo los supermercados tiraban sus productos vencidos, cuando las puertas de los camiones se cerraban. A veces encontraba pan aún sellado, manzanas golpeadas, frascos con contenido apenas abierto. Otras veces, solo leche podrida y envoltorios vacíos. No pasaba un día sin hablarles. No importaba que no lo entendieran. Ellos necesitaban su voz, y él necesitaba oírla. Era su forma de recordarse que aún era humano. Les narraba el mundo, las nubes que cruzaban el cielo, el color de los coches, el olor del aire antes de nevar. La ciudad se está despertando, murmuraba cuando el tren rugía encima. Ustedes no tienen que preocuparse por eso. Aquí están seguros. Pero la seguridad era solo una ilusión frágil. El quinto día,
Hope empezó a toser. Primero fue un carraspeo suave, apenas perceptible. Luego vino el silbido, la humedad en el pecho, la insistencia. George sintió pánico. La sostuvo contra su cuerpo. Caminó de un lado a otro bajo el puente, susurrando promesas a ella y maldiciones a sí mismo. Sabía que no podía ir a un hospital. No tenía identificación, ni seguro, ni certificados de nacimiento. Si se presentaba, les quitarían a los niños. Los tratarían como objetos perdidos. A él lo echarían. Quizás lo arrestarían. Esperó a que cayera la noche y fue hasta la parte trasera de una farmacia. Conocía los horarios en que sacaban la basura. La desesperación encontró a la suerte. Bajo una lona de plástico, dentro de una caja cerrada, halló un pequeño frasco de jarabe para la tos infantil, vencido pero intacto. Leyó la etiqueta 3 veces, verificó la dosis con manos que no dejaban de temblar y regresó corriendo. Hope lo bebió sin resistencia. Se acurrucó contra su pecho y volvió a dormirse. Al día siguiente, la tos era más suave. George lloró en silencio mientras le daba cucharadas de agua tibia, agradecido como si la ciudad le hubiera concedido un milagro. Justice, más fuerte de cuerpo pero más callado por naturaleza, observaba todo. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento de George. No lloraba con frecuencia, solo cuando su hermana lo hacía. George pensaba que quizás entendía más de lo que parecía, como si, al igual que él, supiera leer el aire antes de que explotara una tormenta. Con las chapas de botellas y carretes de hilo hizo juguetes. Encontró una armónica rota y soplaba notas suaves cuando los gemelos lloraban. Inventaba canciones de cuna, hablaba con ritmo, tratando de recordar las melodías que le cantaba a su hija Emily mucho tiempo atrás. Leer se convirtió en su ritual de cada noche. Al principio recitaba historias de memoria. Había una vez un niño que vivía en el bosque. Decía, y los ojos de Justice se encendían. Un día, detrás de la biblioteca, encontró un libro de imágenes desgarrado, con ilustraciones descoloridas de animales y colores. Esa noche, bajo la luz de una linterna solar que había encontrado meses antes, George sostuvo el libro entre manos temblorosas y trazó cada palabra con el dedo. Rojo, susurró, como la manzana que probarás algún día. Amarillo, dijo señalando, como el sol que calentará tu cara en primavera. Hope balbuceó, murmurando sílabas dulces. Justice imitó los sonidos, intentando darles forma con la lengua. La garganta de George se cerró. Estaban aprendiendo. En medio de las grietas del pavimento roto, en una tienda que nunca fue hecha para contener esperanza, estaban convirtiéndose en algo más que sobrevivientes. Pero él sabía que esa vida no podía durar. Los transeúntes empezaban a notar. Una mujer al otro lado de la calle lo observó mientras tendía la ropa en la cerca. No habló, pero su rostro reflejaba confusión, quizás lástima. Otro día, un corredor disminuyó la velocidad cerca del puente, mirando con curiosidad hacia las sombras. George se escondió en la tienda, cubrió a los gemelos con mantas. El corazón le golpeaba en el pecho. Se dio cuenta de que ahora temía a la luz del sol. A ser visto. Cambiaba su horario. Salía más temprano, regresaba más tarde. Refuerzó la tienda con lonas más oscuras. Colocó cartones alrededor para bloquear el viento y los ojos curiosos. Hablaba en susurros. Reía menos. El mundo se sentía más cercano que nunca. Y George no estaba listo para dejarlo entrar. Eran suyos ahora. Una noche, después de darles pan remojado en agua caliente, se recostó y miró las estrellas a través de un desgarro en la lona. Habló en voz baja, no a ellos, sino a algo más allá. No sé por qué me los diste, dijo, pero los voy a cuidar, aunque pase hambre, aunque desaparezca. El invierno no se rendía, el río se congelaba de nuevo. Cada mañana sus articulaciones gritaban, el pecho le ardía al respirar. Sabía que su salud empeoraba, pero no lo decía, ni siquiera a sí mismo. Y entonces llegó el día de los primeros pasos. Hope, audaz y terca, se apoyó contra el borde de la tienda y se irguió. Se mantuvo en pie medio segundo, con los brazos temblando, y cayó en los brazos de George con un chillido. Él rió no esa risa tenue a la que se había acostumbrado, sino una verdadera, profunda, libre.
Justice la siguió una semana después, cuidadoso pero decidido. Sus primeros pasos fueron tambaleantes, pero nunca lloró cuando caía. Solo miraba a George como preguntando, ¿lo hice bien? George respondía siempre igual, con los brazos abiertos, el rostro iluminado de orgullo. Lo hiciste bien, campeón. Lo estás haciendo muy bien. Detrás de los contenedores de Goodwill, encontró un par de zapatos para niño. Gastados pero enteros. Los lavó en el río con un trapo, los secó sobre una piedra tibia y se los puso al día siguiente. Estos te llevarán más lejos de lo que yo jamás llegué, susurró. Algunas noches, cuando la ciudad dormía, dejaba que caminaran por los caminos de grava bajo el paso elevado. Se sentaba en una caja volcada y los observaba perseguir palomas y hojas, sus manos firmes aun cuando el viento le mordía las mangas. Recordaba tiempos más simples, cuando volvía de entrenamiento básico y Emily corría a abrazarle las piernas con la misma fuerza con que Justice ahora le tomaba los dedos. Recordaba comidas calientes, la sonrisa de su esposa, los dibujos animados en la otra habitación. Todo eso se había ido, pero ya no dolía como pérdida. Era propósito renacido. Estaba construyendo algo de nuevo. No un hogar, ni un legado, ni siquiera un futuro. Solo un momento cálido y seguro. Y por ahora, eso era suficiente. Pero en lo más profundo, George sabía que la ciudad no los dejaría en paz para siempre. El mundo tenía reglas, y gente como ellos, sin papeles, sin rostro, no podía permanecer en las grietas para siempre. Enterró ese pensamiento cada noche al arroparlos, al cantarles la misma canción de cuna que su madre le cantaba. Al mirar sus rostros y ver no basura, no restos, sino milagros. Bajo ese puente, en una ciudad que lo había olvidado, George Harris se volvió algo más que un hombre con nada. Se volvió padre, y el mundo no se lo quitaría. No mientras le quedara algo por dar. Los meses pasaron con la suavidad de un suspiro contenido. El invierno se retiró sin gloria, dejando tras de sí charcos helados y el olor a cemento húmedo. Bajo el paso elevado de Jefferson, el aire empezaba a cambiar. Ya no era el mismo aliento cortante del frío, sino un murmullo más tibio, mezclado con el canto de palomas que regresaban en bandadas. George se acostumbró al nuevo ritmo. Escuchaba el correr del agua derretida, sentía en la piel la diferencia entre el amanecer helado y el tibio. Pero más que nada sentía en sus brazos el peso creciente de los niños, su risa más clara, sus pasos más seguros, sus voces más curiosas. Hope tenía rizos salvajes que se enredaban al viento. Justice caminaba con fuerza en las piernas, con firmeza en la mirada. Ya no balbuceaban, hablaban con intención, señalaban cosas, preguntaban con los ojos. George cocinaba con lo que encontraba: arroz hervido con agua, rodajas de manzana halladas tras el mercado, pedacitos de pan con mantequilla de maní donada. A veces, en los días de suerte, una lata de sopa. Usaba una pequeña estufa de campamento oxidada que había rescatado de un carrito volcado. Los niños comían sentados sobre una lona doblada, mientras él se arrodillaba frente a ellos, partiendo el pan con las manos, soplando cada bocado. A esas alturas, Hope ya lo llamaba Dada sin dudar, como si siempre hubiese sabido que ese hombre, cubierto de cicatrices y hollín, era suyo. Justice la seguía en todo, repitiendo el nombre con suavidad, como una oración que no quería interrumpir. George sabía que el tiempo se le agotaba. No era una idea abstracta, lo sentía, en los huesos, en la espalda, en los pulmones que ardían cada mañana. Cada tos le arrancaba el aire como un castigo, pero no decía nada. Tampoco necesitaba hacerlo. Él era el guardián, y los guardianes no se quejan. Los niños eran visibles, demasiado visibles. Habían dejado de ser bultitos envueltos en mantas. Ahora eran personas completas, con risas contagiosas, con carreras torpes, con juegos que armaban con piedras, palos y un viejo tren de plástico que George había reparado con cinta adhesiva. A veces los hacía caminar al borde del río mientras él los seguía desde atrás. Se detenían ante cada charco, ante cada sombra, él con una mano en el bolsillo y la otra lista para atraparlos si tropezaban. Pero en esas caminatas también notó algo más. La ciudad los veía.
Una mujer con abrigo verde se detuvo 2 veces sobre la acera del puente. La primera solo miró. La segunda vez sacó el celular. George no supo si fotografió, grabó o simplemente avisó a alguien. Un corredor se detuvo un día, respirando agitado, con una expresión que mezclaba sorpresa y ternura. Saludó con un gesto de cabeza y George, en vez de responder, se agachó y cerró la tienda. Empezó a salir solo de noche, a reforzar la lona con más capas, a colocar trozos de cartón en las esquinas, mantas oscuras sobre la entrada. Pero no podía silenciar las risas. No podía evitar los pasos apresurados de 2 niños que ya no sabían de escondites. Había enseñado a sobrevivir, pero también había enseñado a vivir, y eso ya no se podía encerrar. Una noche, cuando el silencio era más espeso que nunca, George se sentó junto al río. El cielo tenía la textura de un vidrio empañado. Las luces lejanas de la ciudad bailaban sobre el agua. Las manos le temblaban. El pecho le dolía. Una tos seca, metálica, le subió hasta la garganta. Escupió al agua. Un sabor a cobre le llenó la boca. Sabía lo que era, y no necesitaba confirmarlo. Recordó una promesa dicha en voz baja meses atrás. Los protegeré, aunque me quede sin nada. Pero ahora se preguntaba, ¿qué pasa cuando el cuerpo ya no responde? ¿Cuando no se puede correr detrás de un frasco de medicina vencida? ¿Cuando no puedes cargarlos si enferman? ¿Cuando las piernas ya no aguantan el peso de una carrera contra el sistema? Volvió a la tienda con pasos lentos. Hope dormía con su brazo sobre Justice. Él los miró. No lloró. Solo sintió una tristeza serena, como una despedida sin palabras. A la mañana siguiente, George tomó una decisión. Recordó algo que había oído en una fila de comida días atrás. Un hombre mayor, con barba blanca y gorra militar, hablaba de una clínica legal para niños sin papeles. Decía que había una mujer que ayudaba a registrar a bebés, que trabajaba con jueces, que no hacía preguntas. George guardó esa información como si fuera una semilla. Ahora era tiempo de plantarla. Dejó a los niños con otro veterano, un hombre callado con quien había compartido sopa en noches frías. «Solo 1 hora», dijo, dejando un paquete de galletas en sus manos. «No dan problemas». Caminó hasta el lugar. Le dolía todo. Las rodillas, los pulmones, los recuerdos. El local era modesto, metido entre una casa de empeños y una lavandería cerrada. Los vidrios cubiertos con carteles. Seguridad infantil, acceso a comida, violencia doméstica. En la puerta un cartel manuscrito. «Eres bienvenido aquí». Entró. La mujer lo recibió con un gesto. Era joven, de rizos oscuros, con gafas grandes y una carpeta en el brazo. No preguntó. Solo señaló una silla. George tardó en hablar. La lengua se le trababa en esa atmósfera tibia, sin viento. Pero luego, como una represa rota, las palabras salieron. Habló del contenedor. De la primera noche. De los nombres. De la tos de Hope. De los zapatos. De los cuentos. De las canciones. No pidió compasión, solo un camino. «No quiero perderlos», dijo al final. «Solo quiero que vivan». La mujer, Melissa, guardó silencio. Luego dijo, «Hay una forma, no es fácil, pero podemos darles identidad, podemos protegerlos, podemos encontrar un lugar donde estén seguros». George asintió. No lloró, hasta que ella preguntó, «¿Su nombre?» Dudó, y entonces dijo, «George Harris». Solo George, en realidad. Ella lo anotó. Los días siguientes se sintieron como un hilo que se desenrollaba sin prisa. George no les dijo nada a los niños. ¿Cómo explicar el adiós? En vez de eso, volcó todo su amor en los detalles. Les lavó la cara en el río más tiempo. Le peinó los rizos a Hope. Remendó la chaqueta de Justice con hilo que encontró en un costurero viejo. Lustró sus zapatos. Les leyó más. Incluso cuando su voz se quebraba. Incluso cuando las letras se le escapaban. Una noche leyó. «El pájaro rojo vuela por el cielo». Hope señaló hacia arriba. Justice murmuró. «Cielo». Les enseñó sus nombres completos. Una y otra vez. Hope Harris. Justice Harris. Repetían, sin entender del todo, pero repitiendo. Él ya no decía el suyo, solo los de ellos. Quería que echaran raíces,
Y una mañana, con el río cubierto de niebla y la escarcha volviendo a aparecer en los bordes del puente, dijo, «Hoy es un día especial». Los vistió con paciencia. Hope llevaba un vestido de mezclilla grande, lavado la noche anterior. Justice una camisa de cuadros y los pantalones más limpios que encontró. Ató sus zapatos. Sacó una bolsa de su mochila. 2 sobres, uno con el nombre de Hope, otro con el de Justice. Dentro, una foto, un pedazo de manta, una carta. Los abrazó bajo la sombra fría del puente. «Van a un lugar con techo», susurró, «con libros, comida y gente que los cuidará». Hope frunció el ceño. Justice le apretó la mano, pero no lloraron. Melissa los esperaba junto a la biblioteca. Se agachó y habló con suavidad. «Hola, soy Melissa. He estado esperando conocerlos». Hope sonrió con cautela. Justice se escondió tras la pierna de George. George se agachó. «Vayan con ella. Yo los veré otra vez. Algún día». «¿Dada va?», preguntó Hope. George negó con la cabeza. Justice le tomó la manga. Él soltó la mano, despacio. «Los amo», dijo, y bajó la voz. Nunca estuvieron solos. Melissa los guió hasta la furgoneta. La puerta se cerró con un golpe seco, más fuerte que cualquier disparo que George hubiera escuchado. No regresó de inmediato. Miró por largo rato el espacio vacío donde ellos habían estado. Luego se giró, con pasos lentos pero firmes, y volvió a la ciudad que lo había borrado. Esa noche, dobló con cuidado la vieja manta y la colocó junto a su saco. Sostuvo el tren de juguete en su regazo y pasó los dedos por sus bordes desgastados. No durmió. Las estrellas eran frías, el viento dolía, pero el silencio ya no pesaba. Se sentía merecido. Los había dejado ir, pero no estaban perdidos. 15 años habían pasado desde aquella mañana en que George Harris se quedó solo bajo el paso elevado, viendo cómo una furgoneta se alejaba con todo lo que había dado sentido a su vida. Las estaciones se sucedieron como capas de pintura desvaídas sobre las aceras rotas de Detroit. El puente seguía ahí, cruzado por camiones indiferentes, cubierto de grafitis que iban creciendo como enredaderas sobre su concreto agrietado. Las palomas aún giraban en círculos entre sus columnas, y la sombra que arrojaba seguía siendo fría. Pero George hacía mucho que ya no vivía en esas sombras. Su cuerpo se debilitó con el mismo ritmo en que se desvanecía el calor que había guardado por tantos años. Primero fue el cansancio, luego la tos que no lo dejaba dormir. Y al final, una noche, lo encontraron encorvado junto a la puerta de una iglesia cerrada, temblando, sin voz. Un voluntario de la clínica legal reconoció su rostro. Lo llevaron a un hospicio al este de la ciudad, un lugar silencioso con luces tenues, cortinas limpias y ventanas que daban a un pequeño rincón de cielo. Allí George esperó. El cabello, antes oculto bajo una gorra militar, había encanecido por completo. Las manos, alguna vez firmes, ahora temblaban al sostener una cuchara. Su voz, que antaño había narrado cuentos, dicho nombres y cantado canciones de cuna, se redujo a susurros y luego al silencio. Pero sus ojos no cambiaron. Permanecieron despiertos, siempre atentos. A veces miraba la puerta con una intensidad callada, como si esperara que de pronto se abriera y entraran 2 adultos con la risa de los niños que había conocido. Uno con un paso firme y una mirada que todo lo observaba. La otra con rizos oscuros, cargando un libro viejo entre los brazos. Nadie entraba. Pero en otra parte, ellos venían. Hope Harris, ahora de 20 años, era enfermera pediátrica en un hospital de Chicago. Su gentileza la volvía querida por los niños. Su tenacidad le había ganado respeto entre médicos y colegas. Cubría los turnos de noche. Sostenía en brazos a bebés cuyos padres no venían. Nunca hablaba de su origen, no por vergüenza, sino porque no había palabras suficientes. A veces, durante los descansos, sacaba un libro de tapas deshilachadas con dibujos de animales. Lo abría sobre las piernas y lo leía en voz baja, como una plegaria antigua. Nadie sabía que su voz repetía palabras que había oído por primera vez bajo una lona sucia, junto al fuego de una lata oxidada. Justice Harris, con 22 años, había tomado otro camino. Estudió Derecho y Política.
hablaba en público desde antes de la mayoría de edad. Ahora era uno de los legisladores más jóvenes de la historia de Michigan. Su rostro aparecía en noticieros, en columnas de opinión, en portadas de revistas. Su discurso era intenso, su tono firme, su presencia imponente. Hablaba de reforma, de justicia, de aquellos que no tenían documentos, ni nombre, ni hogar. Hablaba de los invisibles, con la claridad de quien había sido uno de ellos. Nadie conocía la historia completa de los hermanos Harris. En los archivos oficiales, eran apenas una nota de caso, encontrados. No había actas de nacimiento, solo un expediente cerrado, traspasado entre asistentes sociales sin más contexto. La procedencia era un misterio, hasta que Justice subió al estrado del Capitolio de los Estados Unidos. La sala de la Cámara de Representantes estaba en silencio. Las cámaras giraban en sus soportes con lentitud. Los reporteros apenas respiraban. Afuera, el país esperaba la lectura final del proyecto de ley de protección e identificación infantil, una ley que garantizaría documentación de emergencia, techo y cuidado para menores no registrados hallados bajo tutela informal. Justice dio un paso al frente. No leyó sus notas, las dejó a un lado y miró directo a la cámara. Mi nombre es Justice Harris. Mi hermana es Hope. Nos encontraron en un contenedor de basura detrás de un supermercado en Detroit. Apenas respirábamos. No teníamos nombre, ni papeles, ni pruebas de que pertenecíamos a este país o a este mundo. Deberíamos haber muerto allí, pero alguien nos levantó. Hubo un murmullo que cruzó la sala como una ola apagada. Ese alguien no tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía voz en esta sociedad. Dormía bajo un puente y nos dio lo único que tenía: su calor, su comida, su nombre. Nos enseñó a caminar, nos enseñó a hablar, nos enseñó que importábamos mucho antes de que el mundo nos lo dijera. El silencio era total. Incluso los presentadores de televisión, entrenados para la neutralidad, se quedaron inmóviles. Ese hombre, continuó Justice con voz firme, fue George Harris. Es nuestro padre. Hubo una pausa, luego otra más profunda, y entonces estalló la sala. En todo el país millones vieron la escena. El discurso recorrió redes sociales como fuego. ¿Quién es George Harris? ¿Está vivo? ¿Dónde está? Fotografías borrosas aparecieron. Un hombre en una fila de comida. Un retrato antiguo en una clínica. Una enfermera del hospicio publicó: está aquí, está enfermo, pero está viendo la transmisión. Las cartas comenzaron a llegar. Primero a la clínica, luego al hospicio. Cajas y cajas. Cartas escritas a mano, dibujos infantiles, fotografías, marcadores de libros, flores secas, mantas, ejemplares de cuentos. Un niño escribió: gracias a usted sé que no soy basura. Una mujer incluyó una nota: mi padre me abandonó. El suyo los encontró. Dígale gracias por mí. George no podía hablar. El cáncer había alcanzado su garganta. Pero cuando Melissa, la misma mujer de la clínica, apareció con las primeras cartas y empezó a leerlas en voz alta, él alzó la mano. Tocó la suya con ternura. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el dolor, sino por algo que había llevado dentro demasiado tiempo sin nombre. Días después, Hope llegó. No vestía uniforme. Llevaba un vestido azul y una bufanda liviana, a pesar del clima cálido. En la mano, un ramo de flores de cerezo, fuera de estación, y un libro gastado, La Estrella Roja, el mismo que había rescatado George una vez, detrás de la biblioteca. Se sentó junto a la cama y susurró: «Hola, papá». Él abrió los ojos. Parpadearon. Los labios no se movieron. Hope leyó para él. Su voz era suave, constante. Las esquinas del libro estaban dobladas como hojas secas. Se detenía cuando la garganta se le cerraba, pero seguía. Cuando terminó, dijo: «Nos lo leías tantas veces. Recordamos cada palabra». Sus labios se movieron apenas. Ella se inclinó. No salió sonido, pero la forma era clara. Hope. El aire se le fue de golpe. Entonces la puerta se abrió. Justice entró. Traía el mismo traje del discurso. La corbata floja, los ojos brillantes, las manos aún temblorosas.
Lo miró una vez y fue directo a la cama. Dejó caer su bolso y se arrodilló. «Vine», dijo. «Le conté al mundo». Escucharon. Los ojos de George lo buscaron. «Y aprobaron la ley», susurró Justice. «Por unanimidad. Pasó, papá. Los niños como nosotros ya no serán invisibles». Los dedos de George se movieron, lentos, dolorosos, como queriendo alcanzar algo. Justice le tomó la mano. Hope tomó la otra. 3 manos unidas. El silencio en la habitación era total. Pero no estaba vacío. Estaba lleno de todo lo que nunca se dijo. Esa noche, George Harris murió. Su pecho subió una vez, luego bajó. Los ojos se cerraron suavemente, y los labios, aunque inmóviles, mantenían la forma de la paz. A la mañana siguiente, los titulares se abrieron con la misma frase. George Harris, el hombre que crió a 2 niños bajo un puente y cambió el futuro de los olvidados de América, ha muerto. A su funeral acudieron cientos. Había enfermeras, maestros, trabajadores sociales, vecinos, desconocidos, políticos con trajes y niños con ropa donada. El presidente envió una carta. Una bibliotecaria jubilada colocó un libro viejo sobre el ataúd. Una niña sostenía un cartel que decía: «Él nos hizo visibles». Hope habló. «Mi padre nos dio todo cuando no tenía nada. Nos enseñó que los nombres no son etiquetas, son voces». Justice habló después. «Nacimos en silencio». Él se aseguró de que habláramos, que ese sea el legado que honremos. Lo enterraron bajo un árbol, en un cementerio pequeño a las afueras de Detroit. No había monumento, solo una piedra sencilla, con palabras grabadas profundamente. No necesitas tener nada para darlo todo. Cada primavera, cuando regresaban las flores, la gente volvía. Traían niños, traían libros, traían silencio y esperanza. Y bajo el árbol descansaba George Harris. No sin nombre, no olvidado, sino pronunciado en voz alta. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más. Mira nuestros próximos videos para conocer historias que se quedan contigo y comparte esta con alguien que necesite escucharla.